Muy buenas, bueno, buenos días o buenas tardes. Vamos hoy, o voy aquí hoy con la crítica y la reseña de la película Por un puñado de dólares, película del año 64, dirigida por Sergio Leone y la precursora de lo que viene siendo el subgénero del spaghetti western. Esta película, bueno, ya hace una temporada que no hacía reseñas de películas en específico y bueno, aprovechando ahora el momento, quería reseñar esta que por lo menos se considera un clásico, al menos en el subgénero del western. Bueno, los spaghetti western se llamaban así básicamente porque eran dirigidos por italianos en su mayoría y contaban con una mezcolanza de actores de diferentes nacionalidades, casi todos europeos. Y bueno, yo nunca he tenido lo que se dice demasiado interés por las películas de este género, ¿vale? Nunca me parecieron muy interesantes. Es cierto que despertaron un poco mi interés en los últimos años, pero bueno, es que todas me parecen un poco lo mismo. Sin embargo, aquí en este caso, bueno, la trilogía del dólar, como se la llama oficialmente, me parece una que por lo menos se debe de ver antes de morir, ¿no? Toda esta trilogía se debería de ver. Y bueno, también la he visto en parte porque es de Sergio Leone, ¿vale? Porque de este hombre la única película que vi es la de Érase una vez en América y es la única que tiene que no es un western y además la que hizo antes de morir, ¿no? Fue su última película y no tiene muchas películas en su filmografía, aparte de estas, no de las de los westerns de la trilogía del dólar y esa que he mencionado. Así que yo pensé, a ver, aunque a mí no me guste muchísimo el western, pues esta por lo menos hay que verla una vez en la vida y también hay que darle oportunidades a este tipo de cine, ¿no? Y bueno, yo puedo consumir cine de cualquier clase. En eso no tengo barreras ni tampoco es que le haga mucho esas cosas nada. Puedo tener excepciones, pero bueno, como todo el mundo. Y bueno, ¿de qué trata exactamente Por un puñado de dólares? Bueno, habla aquí de un protagonista, ¿vale? Que es nada más y nada menos que Clint Eastwood, que además esta película fue la primera que, digamos, consagró su carrera, la primera película así conocida a nivel más internacional que hizo, ¿vale? Porque antes no era extremadamente conocido en la industria y esto fue lo que hizo que saliera el estrellato y que fuera famoso, ¿vale? Pues aquí habla de este icónico personaje que interpreta, que es el hombre sin nombre, como se le suele llamar, porque es un personaje del que nunca se nos dice cómo se llama, ni tampoco le dice a nadie su auténtico nombre. Pero bueno, hay un momento de la película en el que uno de los personajes, por llamarlo de alguna manera, lo llama Joe. eh, Así que dejemos en que se llama así, vale, que se llama Joe. Porque bueno, es el nombre que le suelen poner en el mundo anglosajón, el nombre de Joe como que suele tener una connotación de ser un alguien, ¿no? Como decir tío o amigo, ¿sabes? Es como, bro. Y bueno, le ponen ese nombre pues simplemente por tener uno. Es como aquí que se le llama a alguien Juan o fulano o mengano. Pues bueno, el hombre sin nombre, que es un tipo enigmático del que no se sabe nada de su pasado, pues parece ser una especie de cazarrecompensas, pero ya a nivel de que no es que vaya por forajidos ni nada de eso, no es lo típico, sino que es un hombre más bien oportunista, que no tiene, digamos, mucha moral. Su moral es como bastante digamos, confusa, ¿no? Durante la película no se queda, no se deja bien claro, por lo menos hasta el final, qué clase de valores tiene este personaje. Y bueno, él yendo con su caballo va y llega a un pueblo llamado San Miguel. Es un pueblo que hay en México, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, me imagino que sería un pueblo que estaría muy cerca de Texas, porque en aquella época el sur de Texas creo que pertenecía a los españoles, o por lo menos recientemente se habían independizado. Y ahí básicamente lo que había era puros mexicanos. Podía haber algún español, pero eso debía ser raro porque la mayoría o hacían fortuna y luego volvían a su casa, eran los indianos, o bien se quedaban, pero eran muy pocos los que lo hacían. Y bueno, también podía haber los que eran los americanos, o los que llaman ellos los gringos, que se mezclaban ahí en ese pueblo, ¿no? Como se ve después. Y bueno, él ve que ese pueblo pues tienen ahí bastantes problemas, ¿vale? Es un pueblo en el que parece que no hay ley alguna
está lleno de personas, bueno, de mujeres viudas, de niños que a lo mejor no tienen padres, de, bueno, personas así que están en básicamente la pobreza porque nadie pasa por ahí ni tampoco les sacan nada de provecho, ¿vale? Es un lugar muy, muy desierto. Y en medio de ese terreno tan hostil, el hombre sin nombre pues decide sacar partido de unas disputas o una guerra que hay entre dos familias que son las más poderosas o las más ricas de ese pueblo, que son los Baxter y los Rojo. Y bueno, los Baxter son básicamente la familia del sheriff de esa ciudad, pero tú piensas, joder, si el mismísimo sheriff está enemistado con una familia que también tiene mucho poder, pues imaginaos, o sea, ya te das cuenta de que en esa ciudad no hay prácticamente nada de ley, ni de regulación, ni nada. O sea, es todo un mundo salvaje, digamos. Y bueno, en esto digamos que el hombre sin nombre, como ya dije, se aprovecha de la guerra interna que hay entre ellos, ¿no? Y él se lleva sus dineros, ¿no? O sea, se lleva los dólares que le pagan a cambio de que le haga un favor a esta familia, de, no sé, de tener una emboscada a los Baxter, ¿no? Porque nada más llegar a la ciudad, esa familia se mete con él, ¿no? Hay unos tipos que le empiezan a hacer la puñeta y claro, él se cabrea porque espantaron a su caballo y se le pierde. Entonces el pistolero este, no, Joe, no duda en sacar su pistola y cargarse a 4 de la familia. Entonces se gana la simpatía de la familia rival, que son los Rojo. Y bueno, él se va dando cuenta de que esta situación le beneficia porque él va jugando a dos bandas, no, él va haciéndole favores tanto a la familia Rojo como a la familia Baxter y él pues se gana su recompensa, ¿no? Es como, vamos, el que vive súper bien y los demás ahí, como están tan centrados en querer acabar con la familia rival, no se enteran. Y tú piensas, joder, este tío vendería hasta su madre, ¿sabes? El tipo este sin nombre, ¿no? El Joe, vamos, hace lo que sea, como dice el título de la película, por un puñado de dólares. Pero bueno, luego hay un punto de la película en el que ves que el personaje no es que sea un desalmado total, que no es que solamente busque sus propios intereses, sino que aún por lo menos tiene una pizca de compasión por ciertas personas, ¿vale? Aquí de lo poco que voy a desvelar de la trama, ¿vale? Porque la película tampoco es tan complicada, no es una trama muy compleja con muchísimos personajes, ni tampoco un montón de subtramas, o sea, es básicamente este hombre en medio de dos familias que con su ingenio, ¿vale? Porque aparte de ser buen pistolero también es inteligente, consigue hacerse con la suya, ¿no? Y ganarse la pasta y también hacer justicia si es necesario. Y a esto voy, ¿no? Que claro, hay una subtrama, ¿no? Bueno, la única, si se puede decir, relacionada con Marisol, que es una mujer que está secuestrada por la familia Rojo y él decide ayudarlo y es el momento en el que, digamos, se ve que el protagonista deja de lado sus intereses por el dinero y decide ayudar a una persona de forma desinteresada, ¿no? Y bueno, ya más adelante vemos que acaba siendo como el héroe o el justiciero y la película yo diría que tiene un final que para mí es prácticamente redondo el cómo se venga de la familia Rojo, ¿no? Cómo luego se la devuelve totalmente y además utiliza las palabras de Ramón, ¿no? El personaje que es el antagonista principal, utiliza esas mismas palabras que le dijo antes en su contra. Bueno, es que la escena esa del duelo con él me parece prácticamente de 10. Pero bueno, ya os digo que la película obviamente tiene sus defectos como... vamos, no solo por la época, no que ya digo que por lo menos los efectos estaban muy bien, pero bueno, sigue teniendo como algunos errores o algunos fallitos, si se le puede llamar. Pero vamos, es un poco ponerse tiquismiquis si quieres verle los fallos a esto. Em, digamos que los únicos fallitos que le puedo encontrar a la película, si es que podría criticarlos, pero tampoco me parece muy justo, es el uso de la sangre en ella, porque la sangre se nota demasiado falsa. Es como, eso es pintura roja, chavales, eso, esa vaina no es sangre. O sea, los protagonistas ahí sangran, pero es como, no, no me lo creo. Y bueno, otra escena, vale, que está relacionada precisamente con el duelo final entre Ramón y Joe, pues hay un momento en el que yo me pregunté, ¿y por qué no le dispara? Es como, bueno, yo lo único que puedo salvar de ese agujero argumental, si es que se le puede llamar así, es que Ramón se hubiera quedado sin munición en ese momento y por eso no le pudo disparar, porque hay un momento en el que Joe le entrega su rifle a ver si consigue ganarle y también le da algo de munición y eso creo que da a entender que en ese momento él se había quedado sin munición. Em, y bueno, mm,
Aparte de eso, no hay, bueno, también la escena esta de los soldados mexicanos a los que roban y matan, bueno, no hay tampoco mucho fallo que le deba destacar a esta película. También debo decir que en el reparto había tanto actores italianos como españoles o mexicanos. Había de todas estas nacionalidades. Hay dos actores españoles, ¿vale? Que había, bueno, José Calvo, que yo no lo conocía, ¿vale? Era un actor madrileño, que es el que hace de Silvanito, que es un tabernero que ayuda a Joe al principio de la película y bueno, le da cobijo en su taberna, que también la utiliza a modo de posada, por lo menos. Y luego está Daniel Martín, que creo que hacía de uno de los de la familia Rojo, ya no me acuerdo de cuál. Y la que hace de Marisol es una actriz italiana de la que ya no me sale el nombre. Vale, no me sale el nombre de esta mujer, pero bueno. Em, de todas formas, volviendo a lo de el tema de esos fallitos que le puedo achacar a la película y también de lo simple de su trama, es un western efectivo, ¿vale? Que tiene, o sea, te engancha, te llega a gustar, por mucho que la gente, hay algunas personas no detractoras de esta película que digan que no tiene lo suficiente de gancho, pues a mí me parece el más adecuado y además con un metraje que creo que no le sobra ni le falta nada. 99 minutos y vamos, te queda una película como esta. También, bueno, lo que ya sabéis la mayoría es que los Spaghetti Westerns casi todos se rodaron en Almería y este como fue uno de los primeros que tuvo éxito a nivel internacional, porque este no fue el primer Spaghetti Western, sino más bien el primero que tuvo suficiente fama y que fue la precursora de muchas cosas que luego se utilizaron en este subgénero. Pues bueno, se rodaba en el desierto de Tabernas, que es en donde se rodaban casi todas las películas del oeste, y por eso se hizo tan popular. Y bueno, lo último que podría decir es que a mí personalmente, vale, de mi impresión con esta película, es que diría yo que la primera mitad o por lo menos los primeros minutos son un poco aburridos, ¿vale? Tú piensas que, bueno, están aquí como estas dos familias enfrentándose y eso, pero que no hay demasiada acción, hay mucho bla bla bla. Pero bueno, luego se va poniendo más interesante, sobre todo con lo de ver que el personaje del hombre sin nombre no es un personaje unidimensional. De hecho, a mí me gustó que hubiera ese cambio en él, no en su moral, y dándose cuenta de que esas dos familias son, vamos, son unos locos, ¿vale? Son unos cabrones que lo único que les interesa es el dinero y son unos codiciosos. Y bueno, luego si tengo que comparar a esas dos familias, que bueno, no son los dos unos angelitos, precisamente los rojos son peores. Si tengo que elegir, vamos, porque por lo que vemos en la película son los que hacen los peores actos. Vamos, lo del secuestro de Marisol, lo del robo a aquellos mexicanos, vamos, es que no se salva ni uno en esa familia, ni uno. Y bueno, es, vamos, de toda esa gente parece bastante irónico que un pistolero sin nombre sea el que tenga un poco más de catadura moral o el más decente de los que se encuentran en ese pueblo. Aparte, claro, está de el tabernero. Y bueno, no digo mucho más de esta película porque en verdad no hay demasiado que decir, solo como curiosidad que Akira Kurosawa denunció por plagio a Sergio Leone porque dijo que esta película era un plagio de la suya de Yojimbo. Que claro, yo de Kurosawa aún no he visto nada y tampoco he visto Yojimbo. Y no sé hasta qué punto la película se le parece a esta. Podría a lo mejor estar inspirada vagamente o ser una versión western de la trama de Yojimbo. A lo mejor sí. Pero vamos, de ahí a considerarlo un plagio no sé exactamente, porque Kurosawa ganó el juicio, no ganó el pleito y se forró al haberlo ganado. Aunque bueno, no sé si quizá deberíamos de resaltar demasiado esto porque no deja de ser una buena película por mucho que se diga lo del plagio. Yo creo que, vamos, voy a seguir viendo esta trilogía, no la trilogía del dólar, y a ver más de las aventuras que tiene el personaje de Clint Eastwood, el del hombre sin nombre, tan icónico, ¿no? Con su poncho verde, que a mí me encanta el poncho verde. Y vamos, que el actor Clint Eastwood no se desprendía de él en los rodajes. Y bueno, su manera de fumar en los cigarros, ¿no? De estar masticando y tal, bueno, es
me parece de lo más icónico. Y todos los efectos técnicos de la película, los planos, la banda sonora, los zooms, el primer plano que hacen de la cara de los actores, a mí me parece, vamos, de una exquisitez, por decirlo de algún modo, ¿vale? Porque no quiero sonar pedante, me parece de un fino gusto cinematográfico que tiene aquí Leone, que bueno, hay que decirlo, obviamente. Y sí, seguiré viendo las otras dos que le continúan, que son La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que dicen que la última no, la del El bueno, el feo y el malo es la mejor de todas, pero bueno, habrá que verlo, habrá que comprobar si eso es cierto. En fin, aquí termina mi reseña de Por un puñado de dólares de Sergio Leone y la recomiendo, independientemente de si te gustan los westerns o no, que yo creo que es una película que, vamos, tiene el éxito que se merece y que para su época fue muy adelantada. Hasta pronto.